Si alguien me hubiera dicho que un día iba a estar sentada frente a un ejecutivo del banco, con 23 años, explicando que la deuda de más de 10 años que aparecía a mi nombre en realidad no era mía sino de mi propio papá, probablemente habría pensado que era un chiste de mal gusto. Si alguien me hubiera dicho que, encima, parte de esas deudas se hicieron mientras yo lo esperaba en el coche, creyendo que estaba trabajando horas extra, cuando en realidad estaba en un motel con otra mujer, habría dicho que eso solo pasa en películas malas. Pero lo cuento en primera persona porque no fue una película, fue mi cuenta bancaria, mi buro de crédito y la poca fe que me quedaba en la frase «La familia no te falla». Me llamo Lucía, tengo 26 años, y hasta los 18 yo era la típica hija que presume de tener a los mejores papás del mundo. Mi mamá, Teresa, maestra de primaria, mi papá, Roberto, electricista independiente, de esos que arreglan desde un foco hasta media casa. Vivíamos en un barrio sencillo, en una casa propia que mis padres habían comprado con mucho esfuerzo antes de que yo naciera. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba lo básico. Yo crecí escuchando historias de cómo habían ahorrado cada moneda para dar el enganche de la casa, cómo mi papá trabajaba hasta la madrugada para terminar instalaciones, cómo mi mamá daba clases en la mañana y en la tarde para que Lucía no faltara a nada. Ese relato de sacrificio me lo metieron tan profundo que durante años sentí que les debía casi la vida. Desde niña me enseñaron que el dinero se gana con esfuerzo y se cuida. Mi papá tenía la frase de cabecera: aquí podremos ser pobres, pero no somos tramposos ni deudores. Me hacía repetirla casi como si fuera un credo. Cada vez que veía noticias de gente metida en fraudes o en deudas impagables, decía que eso era porque querían vivir por encima de sus posibilidades. Mi mamá, más práctica, anotaba todo en una libreta: luz, agua, gas, colegiatura, el abono del refrigerador. Yo, en medio, crecí con miedo a endeudarme y con admiración por su disciplina. En la adolescencia, mi relación con ellos siguió siendo buena. No era una casa perfecta, tenían sus peleas, casi siempre por dinero, pero nada que me pareciera extraordinario. Papá se enojaba cuando algún cliente no le pagaba a tiempo, mamá se quejaba cuando él compraba herramienta nueva sin avisar. A veces lo veía llegar tarde, cansado, con olor a sudor y polvo de cemento, y pensaba que así se veía la responsabilidad. Si levantaba la voz o estaba de malas, mi mamá solía decir: «Déjalo, Lucía, tu papá está muy presionado, al final todo lo hace por nosotras». Y yo me lo creía. A los 17 conseguí mi primer trabajo de medio tiempo en una papelería cerca de la prepa. Era para pagarme algunos gustos: libros, ropa, salidas con las amigas. Cuando recibí mi primer sueldo, en efectivo, fui casi corriendo a enseñárselo a mis papás. Mi papá se emocionó, dijo que ya me estaba haciendo mujer de bien. Me acompañó al banco a abrir mi primera cuenta. Recuerdo que el ejecutivo nos preguntó si quería que alguien más quedara autorizado. Mi papá, sin que yo lo pidiera, dijo que póngame a mí como cotitular, por si algún día ella necesita que le haga algún trámite y no puede venir. Me pareció lógico, al final era mi papá. Firmé lo que me pusieron enfrente sin leer gran cosa. Tenía 17, confiaba. Esa firma, tonta y confiada, iba a perseguirme años después. Con el tiempo empecé a ver algunos cambios en mi papá que, en su momento, clasifiqué como cosas de señor de 40 y tantos. Se arreglaba más para salir, de pronto le importaba qué camisa se ponía para ir a ver a un cliente. Se compró una loción cara, de esas que antes decía que eran un robo, se hizo un corte de cabello diferente, más moderno, según él. Mi mamá hacía chistes: «Ay, Roberto, ¿y ahora por quién te estás peinando tanto?». Él se reía, la abrazaba y decía: «Por ti, vieja, ¿por quién más?». Yo también me reía. No vi la alarma ahí. Luego vinieron las horas extra. Antes mi papá era muy de trabajar de día y volver tarde, sí, pero casi siempre cenaba en casa. Empezó a decir cada vez con más frecuencia que le habían salido urgencias. Una señora que se quedó sin luz, un local que inauguraban mañana y tenía todo tirado, una obra que no podía parar. Algunas noches llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida, otras veces simplemente no llegaba. Cuando le preguntábamos, decía que se había quedado a dormir en la obra porque ya no le daba la vida para volver. Mi mamá lo regañaba un poquito, pero luego se preocupaba más porque comiera o durmiera algo. Yo sentía cierta admiración por ese hombre tan trabajador. No sabía que muchas de esas urgencias tenían nombre y apellido, pero no de cliente.
A los 19 entré a la universidad, carrera de administración, seguía trabajando medio tiempo. Empecé a manejar mejor mis tiempos y con eso también a ver más cosas. Por ejemplo, que cuando mi papá recibía llamadas debajo del agua, se salía al patio a contestar en voz baja. O que había empezado a usar mucho el WhatsApp, cuando antes ni sabía mandar notas de audio. A veces, cuando llegaba a la sala de improviso, lo veía guardar el celular como si escondiera algo. No quise darle mucha importancia. Pensé que quizá eran cosas del trabajo que no quería mezclar con la casa, o eso quise creer. El primer golpe directo que nos conectó a todos con el dinero fue cuando, un sábado cualquiera, mi mamá me pidió que la acompañara a ordenar papeles. Estaba molesto porque le había llegado un aviso de atraso del banco por la tarjeta de crédito. Yo sabía que ellos tenían una tarjeta pequeña que usaban solo para emergencias. Al revisar los estados de cuenta, vimos compras que no cuadraban, cenas en restaurantes donde nosotros nunca íbamos, gasolina repetida en la misma semana en estaciones que quedaban lejos de nuestro barrio, noches de hotel. Mi mamá frunció el ceño. «Debe ser un error», dijo al principio. Yo con un nudo en el estómago ya no estaba tan segura. Cuando mi papá llegó esa noche, cansado y con su olor a loción nueva, mi mamá lo enfrentó con los papeles en la mano. No fue un escándalo, pero sí una conversación tensa. Él, con una habilidad que ahora veo como práctica, mezcló verdad y mentira. Admitió que había hecho un par de cargos para invitar a unos clientes a comer, cerrar un contrato importante, dijo que lo del hotel era por una obra lejos de casa donde se había quedado a dormir y que la gasolina era porque a veces usaba el coche del cliente y cargaba desde su tarjeta. Habló con tanta seguridad que casi me convenció. Mi mamá, que quería creerle, al final lo hizo. Suspendieron la discusión con un «pero de ahora en adelante avísame todo lo que vas a gastar con la tarjeta». Yo me quedé con una inquietud lodosa en el pecho. Poco después mi papá me empezó a involucrar más en su trabajo. De repente me pedía que lo llevara en el coche, porque andaba muy cansado. Yo ya manejaba, así que lo hacía. Me decía, «A las 8 pasas por mí al taller, vamos a ir a ver una obra y de ahí me dejas en la casa». Más de una vez fui su chofer improvisado. Algunas noches, sin embargo, el plan cambiaba. Me pedía que lo dejara en un café para ver a un cliente que ya está grande y no maneja, y me decía que regresara por él dentro de 2 horas. La primera no sospeché nada. La segunda, me empezó a parecer raro que un electricista se reuniera tantas veces con un cliente en un café de una plaza donde la mayoría de los locales eran restaurantes y bares. La vez que todo se volvió demasiado evidente fue un miércoles. Me pidió lo mismo, que lo dejara en el café de siempre y que regresara después. Llegamos, se bajó con su camisa nueva, su loción y un folder bajo el alba, como si de verdad fuera a enseñar planos o algo. Yo lo vi entrar. Me fui a dar una vuelta por la zona a matar el tiempo. A la media hora, mientras estaba en el estacionamiento buscando un lugar para esperar, vi algo que me hizo un nudo en la garganta. Mi papá salía del café, pero acompañado de una mujer unos años menor que él. Bien arreglada, con tacones y vestido, caminaban juntos hacia la parte trasera del hotel de esos de paso, disfrazado de suite ejecutiva. Él llevaba el brazo rozándole la espalda, ella se reía, no llevaba ninguna carpeta en la mano, ningún aire de reunión de trabajo. Yo me quedé congelada en el coche viendo cómo entraban al lobby sin mirar atrás. Podría decir que en ese momento se me cayó la imagen de mejores papás del mundo. Pero sería mentira. La imagen se agrietó. Tardó en romperse del todo. Mi primer impulso fue negar lo evidente. Quizá era una cliente que tenía problemas con su esposo y mi papá le estaba ayudando. Absurdo. Quizá iban a ver una instalación en ese hotel. Más absurdo todavía. La verdad se imponía, pero yo todavía no estaba lista para aceptarla. Manejar de vuelta a casa ese día fue como conducir dentro de una nube espesa. Cuando lo recogí horas más tarde, salió del hotel solo, con el folder otra vez en la mano. Se subió al coche, me preguntó cómo me había ido, si había cenado algo. Yo no pude decir nada. Sentí que si abría la boca iba a vomitar la verdad ahí mismo. No dije nada en casa, ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Tenía miedo de romper algo que no sabía cómo se arreglaba. Tenía miedo de que mi mamá se derrumbara. Tenía miedo de que mi papá me odiara por meterme donde no me llamaban. Tenía, sobre todo, una lealtad rara hacia una imagen que yo misma ya sabía que estaba partida. Así empecé a guardar secretos. Y los secretos, en mi experiencia, son el abono perfecto para que crezca la culpa y se pudra todo lo demás. Mientras yo digería eso, el dinero seguía moviéndose de formas que yo no veía del todo, pero que me afectaban. Un día,
Mi papá llegó con una propuesta. Quería formalizar más su negocio de instalaciones eléctricas, poner la empresa a su nombre. Dijo que para eso necesitaba un crédito para comprar una camioneta. Herramienta mejor, quizá contratar a alguien. Me habló con orgullo, como si fuera un paso lógico de su crecimiento. Yo me alegré por él, genuinamente. Me dijo que había ido al banco, pero que por su historial de trabajador independiente no le daban las mejores condiciones. En cambio, tu hija, con tu trabajo formal y tu cuenta limpia, podría ser mi aval o incluso poner el crédito a tu nombre. Yo lo pago mes con mes, tú ni lo vas a sentir. Y a la larga, la camioneta nos queda a todos, es para la familia, dijo, mirándome directamente. Esa fue una de esas decisiones que te cambian la vida y tú no te das cuenta cuando dices que sí. Dudé. Le recordé lo de la tarjeta de la tienda, lo de compras raras. Se ofendió. Dijo que cómo podía compararlo con esas tonterías, que yo no confiaba en él, que todo lo que teníamos era gracias a que él no le había tenido miedo nunca a trabajar y endeudarse cuando hacía falta. Mi mamá intervino a favor de él. Dijo que era una buena oportunidad, que al final era mi papá, que si no confiaba en él, ¿en quién iba a confiar? Me sacaron el discurso del sacrificio, de la casa, de la educación. La culpa volvió a hacer su trabajo. Al final firme. El crédito de la camioneta quedó a mi nombre, con mi papá como obligado solidario, pero la responsable principal era yo. No te preocupes, Lucía. Yo todo lo pago, tú ni lo vas a ver, dijo dándome un beso en la frente. Al principio cumplió. Los primeros meses la mensualidad se cargaba a mi cuenta y él depositaba el dinero antes. Yo lo veía transferir desde su teléfono y sentía alivio. Pensaba, ok, es una locura, pero está funcionando. La camioneta empezó a moverse por toda la ciudad. Él decía que le estaba yendo mejor que nunca, que ahora sí podía tomar más proyectos, que por fin se sentía empresario. Se compró uniformes con su nombre y un logo que alguna prima le diseñó. Subía fotos a Facebook de sus obras, orgulloso. Y en paralelo, seguía saliendo con clientes a cafés de plazas con hoteles atrás. El problema comenzó, como casi siempre, en pequeño. Un mes, el depósito para la mensualidad llegó tarde. Me habló del banco un número desconocido, me dijeron que mi pago no se había realizado, que había un recargo. Lo cubrí con mis ahorros, pensando que quizás se le había pasado. Cuando le reclamé se ofendió. Dijo que el cliente le había pagado tarde, que no era culpa suya, que la próxima vez me avisaría. Hubo una próxima vez, y otra, y otra. Empezaron las llamadas de cobranza directamente a mi celular. Yo sentada en clases de contabilidad financiera, donde nos enseñaban la importancia de pagar a tiempo, de cuidar el crédito, contestaba llamadas de gente que me recordaba que estaba atrasada. Era una ironía cruel. En casa, la tensión crecía. Mi mamá notaba que él llegaba más estresado, más ausente. Yo, con todo lo que sabía y lo que sospechaba, empecé a tratarlo diferente, menos idealizada. Él se dio cuenta. Una noche me dijo en la cocina, «Últimamente me miras como si fuera un extraño, Lucía. ¿Qué te pasa?» Estuve a punto de decirle, «Te vi entrando a un hotel con otra mujer», pero no me atreví. En vez de eso, le hablé de las deudas, de las llamadas, de mi miedo. Me abrazó, me dijo que entendía, que estaba haciendo lo mejor que podía, que a veces el dinero no alcanzaba, que cuando la empresa creciera eso no iba a ser problema. Me dijo una frase que entonces me tranquilizó y ahora me da rabia. «Confía en mí, nunca te voy a dejar colgada con algo que yo te pedí». Los hechos demostraron otra cosa. La bomba terminó de explotar cuando las dos mentiras, la financiera y la sentimental, chocaron de frente. Mi mamá, que no es tonta, aunque durante años haya querido no ver, empezó a sospechar también que las urgencias de mi papá no eran solo de cables. Empezó a notar perfume de mujer en la ropa, mensajes que él borraba rápido, detalles. Un día, mientras él se bañaba, su celular vibró en la embestida. Podría decir que en ese momento se me cayó la imagen de mejores papás del mundo, pero sería mentira. La imagen se agrietó. Tardó en romperse del todo. Mi primer impulso fue negar lo evidente. Quizás era una cliente que tenía problemas con su esposo y mi papá le estaba ayudando. Absurdo. Quizás iban a ver una instalación en ese hotel. Más absurdo todavía. La verdad se imponía, pero yo todavía no estaba lista para aceptarla. Manejar de vuelta a casa ese día fue como conducir dentro de una nube espesa. Cuando lo recogí horas más tarde, salió del hotel solo, con el folder otra vez en la mano. Se subió al coche, me preguntó cómo me había ido, si había cenado algo. Yo no pude decir nada. Sentí que si abría la boca iba a vomitar la verdad ahí mismo. No dije nada en casa, ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra.
Tenía miedo de romper algo que no sabía cómo se arreglaba. Tenía miedo de que mi mamá se derrumbara. Tenía miedo de que mi papá me odiara por meterme donde no me llamaban. Tenía, sobre todo, una lealtad rara hacia una imagen que yo misma ya sabía que estaba partida. Así empecé a guardar secretos. Y los secretos, en mi experiencia, son el abono perfecto para que crezca la culpa y se pudra todo lo demás. Mientras yo digería eso, el dinero seguía moviéndose de formas que yo no veía del todo, pero que me afectaban. Un día mi papá llegó con una propuesta. Quería formalizar más su negocio de instalaciones eléctricas, poner la empresa a su nombre. Dijo que para eso necesitaba un crédito para comprar una camioneta, herramienta mejor, quizá contratar a alguien. Me habló con orgullo como si fuera un paso lógico de su crecimiento. Yo me alegré por él, genuinamente. Me dijo que había ido al banco, pero que por su historial de trabajador independiente no le daban las mejores condiciones. En cambio, tu hija, con tu trabajo formal y tu cuenta limpia, podría ser mi aval o incluso poner el crédito a tu nombre. Yo lo pago mes con mes, tú ni lo vas a sentir. Y a la larga la camioneta nos queda a todos, es para la familia, dijo, mirándome directamente. Esa fue una de esas decisiones que te cambian la vida y tú no te das cuenta cuando dices que sí. Dudé. Le recordé lo de la tarjeta de la tienda, lo de las compras raras. Se ofendió. Dijo que cómo podía compararlo con esas tonterías, que yo no confiaba en él, que todo lo que teníamos era gracias a que él no le había tenido miedo nunca a trabajar y a endeudarse cuando hacía falta. Mi mamá intervino a favor de él. Dijo que era una buena oportunidad, que al final era mi papá, que si no confiaba en él, ¿en quién iba a confiar? Me sacaron el discurso del sacrificio, de la casa, de la educación. La culpa volvió a hacer su trabajo. Al final, firmé. El crédito de la camioneta quedó a mi nombre, con mi papá como obligado solidario, pero la responsable principal era yo. No te preocupes, Lucía, yo todo lo pago, tú ni lo vas a ver, dijo, dándome un beso en la frente. Al principio cumplió. Los primeros meses la mensualidad se cargaba a mi cuenta y él depositaba el dinero antes. Yo lo veía transferir desde su teléfono y sentía alivio. Pensaba, ok, es una locura, pero está funcionando. La camioneta empezó a moverse por toda la ciudad. Él decía que le estaba yendo mejor que nunca, que ahora sí podía tomar más proyectos, que por fin se sentía empresario. Se compró uniformes con su nombre y un logo que alguna prima le diseñó. Subía fotos a Facebook de sus obras, orgulloso. Y en paralelo, seguía saliendo con clientes a cafés de plazas con hoteles atrás. El problema comenzó, como casi siempre, en pequeño. Un mes el depósito para la mensualidad llegó tarde. Me habló del banco un número desconocido, me dijeron que mi pago no se había realizado, que había un recargo. Lo cubrí con mis ahorros pensando que quizás se le había pasado. Cuando le reclamé, se ofendió. Dijo que el cliente le había pagado tarde, que no era culpa suya, que la próxima vez me avisaría. Hubo una próxima vez. Y otra. Y otra. Empezaron las llamadas de cobranza directamente a mi celular. Yo, sentada en clases de contabilidad financiera, donde nos enseñaban la importancia de pagar a tiempo, de cuidar el crédito, contestaba llamadas de gente que me recordaba que estaba atrasada. Era una ironía cruel. En casa, la tensión crecía. Mi mamá notaba que él llegaba más estresado, más ausente. Yo, con todo lo que sabía y lo que sospechaba, empecé a tratarlo diferente, menos idealizaba. Él se dio cuenta. Una noche me dijo en la cocina, «Últimamente me miras como si fuera un extraño, Lucía. ¿Qué te pasa?» Estuve a punto de decirle, lo vi entrando a un hotel con otra mujer, pero no me atreví. En vez de eso, le hablé de las deudas, de las llamadas, de mi miedo. Me abrazó, me dijo que entendía, que estaba haciendo lo mejor que podía, que a veces el dinero no alcanzaba, que cuando la empresa creciera eso no iba a ser problema. Me dijo una frase que entonces me tranquilizó y ahora me da rabia. Confía en mí, nunca te voy a dejar colgada con algo que yo te pedí. Los hechos demostraron otra cosa. La bomba terminó de explotar cuando las dos mentiras, la financiera y la sentimental, chocaron de frente.
Mi mamá, que no es tonta, aunque durante años haya querido no ver, empezó a sospechar también que las urgencias de mi papá no eran solo de cables. Empezó a notar perfume de mujer en la ropa, mensajes que él borraba rápido, detalles. Un día, mientras él se bañaba, su celular vibró en la mesita de noche. Mi mamá, por instinto o desesperación, lo tomó. No sé todo lo que encontró, pero sí sé que había mensajes de una tal Paola diciéndole cosas como «Extraño tus manos», «Ya quiero que sea miércoles» y «No puedo creer que aún no les digas la verdad». Cuando mi papá salió del baño, mi mamá estaba sentada en la cama con el celular en la mano, los ojos llenos de lágrimas y la mandíbula apretada. Esa noche hubo gritos que se escucharon hasta la otra cuadra. Yo llegué a mitad del desastre. Mi mamá lloraba, gritaba que no era justo, que tantos años, que la casa, que las deudas. Mi papá, contra la pared, negaba el principio, luego minimizaba, luego decía que no era lo que parecía. Me involucraron sin querer cuando mi mamá me miró y me preguntó, ¿tú sabías algo, Lucía? Ese momento fue una especie de juicio. Tenía 2 segundos para decidir si seguía protegiendo la mentira o si decía lo que sabía y me convertía, probablemente, en la traidora oficial. La culpa se me sentó derecha en el pecho. Pensé en la imagen de mi papá entrando al hotel con Paola. Pensé en las firmas de la camioneta, pensé en las llamadas del banco, pensé en la frase «En esta casa no se miente». Y dije la verdad. Sí, lo vi una vez. No te dije porque no sabía cómo. El silencio que siguió fue brutal. Mi mamá me miró como si yo también la hubiera engañado. Mi papá me miró con una mezcla de furia y decepción que nunca la había visto. Dijo, no puedo creer que hayas venido a contar esto así, en caliente. Podrías haberte quedado callada. Mi mamá gritó, ¿callada como querías que me quedara yo toda la vida? Fue una noche larga. Hubo amenazas de separación, cosas que se dijeron sin filtro, reproches de años. Yo me senté en el borde del sofá sintiendo que cada palabra me atravesaba, aunque no fuera directamente para mí. A los pocos días, como era de esperarse, el drama doméstico se mezcló con el familiar. Mi papá se fue un par de noches de la casa, a pensar, según él. Mi mamá se fue con una amiga. Yo me quedé sola con un montón de platos sucios en el fregadero y cartas del banco sobre la mesa. Empezaron a llegar las opiniones de terceros. Mi abuela, incondicional de su hijo, diciendo que mi mamá debía perdonar porque todos los hombres cometen errores. Una tía diciendo que yo había sido muy imprudente al contar lo que vi justo así, sin medir consecuencias. Otra tía abrazándome a escondidas y diciéndome que yo no tenía la culpa de nada. De pronto todo el mundo opinaba menos yo. Y mientras tanto, la camioneta seguía generando intereses. Cuando mi papá regresó a la casa, lo hizo con la actitud de quien viene a negociar. Dijo que estaba arrepentido, que había cortado con Paola, que quería recomponer su matrimonio, que estaba dispuesto a hacer terapia. Mi mamá, rota, pero todavía enamorada o acostumbrada, aceptó intentarlo por última vez. Se pusieron condiciones. Nada de salidas raras, nada de llamadas ocultas, total transparencia con el dinero. Él asentió, prometió, juró. Yo me alejé un poco, emocionalmente. No lo odiaba, pero ya no podía verlo con los ojos de antes. En la parte económica, las cosas no mejoraron mágicamente. De hecho, empeoraron. Los clientes que él decía tener resultaron ser menos de los que presumía. La camioneta se descompuso un par de veces, generando gastos adicionales. Algunos meses simplemente no alcanzaba. Entonces llegó el momento que yo tanto temía. El banco amenazó con reportarme al buró de crédito y, en caso de incumplimiento prolongado, iniciar un proceso legal que podía terminar en embargo. No solo de la camioneta, sino también de otros bienes, incluida la casa, porque en los papeles todo estaba enlazado. Me citaron en la sucursal para evaluar alternativas. Fui con mi papá a esa cita. Nos sentamos frente a un ejecutivo joven que nos habló con esa mezcla de amabilidad y frialdad que tienen los bancos. Nos mostró en pantalla los atrasos, los intereses, los posibles escenarios. Una opción era entregarle la camioneta al banco para saldar parte de la deuda y reestructurar el resto en un plazo más largo, con mensualidades más pequeñas, pero más años de pago. Otra opción era seguir como estábamos, con recargos. Mi papá, sacando ese orgullito tonto, decía que no quería perder la camioneta porque era su herramienta de trabajo. El ejecutivo, pragmático, nos miró a los dos y dijo, a ver,
La responsable legal aquí es Lucía. Usted, señor Roberto, aparece como obligado solidario, pero en todos los sistemas la que va a quedar marcada es ella. Escuchar eso en voz alta me revolvió el estómago. En el regreso a casa le dije a mi papá que ya no estaba dispuesta a seguir así, que si él quería conservar la camioneta, tenía que ponerse al día él, que yo no podía seguir sacrificando mis pequeños ahorros ni mi futuro crédito por sus decisiones. Él se enojó, dijo que yo le estaba dando la espalda, que él había hecho todo por mí, que si yo tenía educación y una cuenta de banco era gracias a él. Me reprochó haber hablado de su infidelidad, como si eso y la deuda fueran parte de un mismo paquete de traiciones. Me dijo textual, de tu boca salió lo que rompió esta familia. Fue una puñalada. En su cabeza, mi acto de decir la verdad era más grave que sus meses de mentiras. La familia extendida tomó bandos. Mis abuelos paternos y algunas tías se alinearon con el discurso de que yo era muy dura con mi papá, que a él se le fue la cabeza por un momento, pero que seguía siendo un buen hombre. Sugirieron que, por un tiempo, moviéramos la camioneta a nombre de él, que dejáramos que las cosas se calmaran. Yo me negué. Empecé a ser vista como la hija fría, la que solo pensaba en dinero, la que quería todo perfecto como en los libros. Mi mamá y mi hermana menor, que ya empezaba a entender más de la vida, se quedaron, afortunadamente, de mi lado. Vieron las cartas, escucharon las llamadas, vivieron las noches de angustia. Sabían que no era exageración. Ante la presión económica y emocional, tomé una decisión que para muchos en mi entorno fue radical, pero para mí fue cuestión de supervivencia. Entregué la camioneta al banco, hice la reestructura con una mensualidad que yo sí podía pagar y de facto asumí que esa deuda era mía y que mi papá, si quería ayudar, lo haría como un extra, no como algo en lo que yo dependería. Preferí perder la camioneta a seguir perdiendo la tranquilidad. Mi papá lo tomó como una traición más. Dijo que me había quitado su herramienta. Yo le respondí que él mismo había puesto en riesgo esa herramienta al no cumplir. La relación se rompió todavía más. En medio de todo eso me di cuenta de que no podía seguir viviendo colgada de sus decisiones. Busqué un trabajo mejor, reforcé mis horarios, recorté gastos, dejé de pensar en comprarme un coche o irme a vivir sola por un tiempo. Cada peso que entraba lo administraba con linealidad casi obsesiva. Mi mamá, viendo el esfuerzo, empezó a ayudar más con lo que podía. Mi papá, en cambio, entró en una especie de espiral de victimismo. Empezó a decir a quien quisiera escucharlo que sus mujeres lo habían dejado solo, que nadie valoraba lo que había hecho, que ahora lo trataban como si fuera un delincuente. Nunca mencionaba, claro, que el nombre que estaba en rojo en el sistema no era el suyo, sino el mío. Hubo un tiempo en que casi no nos hablábamos. Vivíamos en la misma casa, pero éramos 3 contra 1. Yo intentaba mantener el mínimo de respeto, no por él en sí, sino por mí misma. No quería convertirme en alguien amargado que escupe veneno cada que abre la boca, pero tampoco iba a seguir poniendo la otra mejilla financiera ni emocionalmente. Empecé a poner límites claros. No firmé ni un papel más, no presté mi cuenta para nada momentáneo, no acepté explicaciones vagas sobre en qué se gastaba el dinero. Si quería salir, salir. Si quería tener otra vida, que la tuviera, pero sin pedirnos a nosotras que pagáramos la factura. Cuando por fin se sentó conmigo a hablar de verdad, no en plena pelea, fue casi un año después. Me encontró en la mesa del comedor, revisando mis cuentas, intentando cuadrar los pagos de la deuda reestructurada con mis gastos básicos. Se sentó enfrente, sin loción nueva, sin camisa estrenada. Parecía más viejo. Dijo que sabía que me había fallado. No fue un discurso dramático, fue casi un murmullo. Reconoció que había usado mi confianza y mi nombre como antes había usado el suyo con su papá. Contó, con vergüenza, que mi abuelo en su momento había firmado por él para unos negocios y que eso había sido una sombra en su relación. «Y yo vine y te hice lo mismo, Lucía», dijo, mirando al mantel. No supe qué sentir. Rabia, compasión, cansancio, todo junto. Le dije algo que llevaba tiempo queriendo decirle, que yo podía entender que la vida es complicada, que se puede meter la pata, que nadie es perfecto, pero que una cosa es equivocarse y otra es sostener la mentira años, usar a la gente que te quiere como escudo y luego culparla cuando la verdad sale a flote. Le dije que su infidelidad, aunque me dolía por mi mamá, era un asunto entre ellos, de pareja.
pero que su desorden con el dinero y la manera en que me arrastró ahí, sí era directamente conmigo. Me escuchó. No se defendió tanto como antes. Dijo que no sabía cómo reparar todo. Le respondí que probablemente no podía reparar todo, que hay cosas que solo se pueden asumir y trabajar para que no se repitan. Hoy, 3 años después de entregar la camioneta, sigo pagando la reestructura, pero ya no me consume como antes. Logré, con mucho esfuerzo, limpiar mi historial lo suficiente como para que al menos no me miren como deudora amorosa en todos lados. Sigo viviendo con mi mamá. Ella y yo hemos hecho un equipo raro, pero bonito. Mi hermana ya trabaja y aporta un poco. Mi papá sigue en la casa, pero en una posición distinta, mucho menos pedestal, mucho más hombre con errores. A veces me pide que lo lleve al mercado. Lo hago, pero ya no me quedo esperándolo en el café de la esquina. Si quiere ver a alguien, que vaya solo y se haga responsable. La relación con él no es idílica, ni hasta rota del todo. Es algo intermedio. Hay días en los que podemos tomar café juntos y hablar de cosas triviales. Hay otros en los que cualquier mansión de dinero prende una chispa incómoda. Mi mamá y él nunca se separaron formalmente, pero su relación es otra, llena de grietas visibles. Ella ya no lo idealiza, él ya no finge ser el héroe incuestionable. Eso, dentro de lo triste, es algo bueno. Al menos ahora las cosas están más cerca de la realidad. A veces pienso en Paola, la otra mujer. No la odio, curiosamente. Para mí es más bien un símbolo de un problema más grande, no la raíz, porque aunque no hubiera existido ella, el patrón de usar el nombre de otro, de esconder deudas, de no hablar claro, ya estaba ahí. Si no era ella, habría sido otra persona o simplemente un montón de malos negocios. El punto no es quién fue el amante, sino cómo mi papá manejaba la culpa y sus decisiones. También pienso en la Lucía de 17 años que firmó como cotitular de la cuenta, orgullosa de ser responsable. Si pudiera hablarle, le diría que cuidar el dinero no es solo ahorrar, sino también poner límites incluso a la gente que amas. Que decir no a un crédito que no entiendes no te hace mala hija. Que ver a tu papá entrando a un hotel con otra mujer no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad decidir qué haces con esa información. Que cargar sola con un secreto que no provocaste no es noble, es autoabandono. De todo esto me quedó la enseñanza de que la lealtad a la familia no significa poner tu nombre, tu dinero y tu salud mental en garantía de las decisiones de otros, por muy sacrificados que se digan. De todo esto me quedó claro que la infidelidad y el desorden con el dinero suelen ir de la mano, porque quien se acostumbra a mentir en una parte de su vida, termina viendo natural mentir en la otra, y que si alguien te pide que sea su coartada, tarde o temprano también te pedirá que sea su aval. De todo esto saco que decir la verdad no es lo que rompe una familia, lo que la rompen son los años de secretos sostenidos con la expectativa de que los demás se queden callados para no hacer daño. Cuando el daño real se hace precisamente usando el amor y la confianza como excusa para seguir firmando papeles que tú no decidiste. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que cuidar mi nombre, en los papeles y en la vida, no es egoísmo. Es la base para no convertirme yo también en la persona que un día, por miedo, por culpa o por costumbre, le pone a otra su deuda en los hombros y luego se ofende cuando esa persona decide que no está dispuesta a cargarla en silencio.